Hola, bienvenidos a todos a Todd Academy. Aquí estamos con Elena Laza Salaverría, que es nuestra profesora de nuestra próxima masterclass. Bienvenida, Elena. Elena es egresada de la Universidad de la República del Uruguay, especialista en la certificación en prevención de lavado de fondos y especialista en el certificado de examinador de fraude, con aprobación a nivel internacional. Además, Elena es consultora de cumplimiento independiente con más de 20 años de experiencia en el área de cumplimiento y en el ámbito legal. Aborda los problemas de la trata de personas y la esclavitud moderna, promoviendo prácticas éticas y defendiendo los derechos humanos. Bienvenida, Elena, a Todd Academy. Muchas gracias y me siento honrada de poder ayudarlos y brindar esta clase que es tan importante. Buenísimo, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales indicadores de riesgos que un profesional de compliance debería considerar para detectar posibles casos de esclavitud moderna en la cadena de suministros? Bueno, en la cadena de suministros es un tipo específico de cumplimiento que se debe llevar a cabo. Digo esto porque debido a diferentes tipos de comportamientos o diferentes áreas van a pedir que el compliance officer haga ciertas actitudes o no. Una de las cosas que tenemos que fijarnos y principalmente es el indicador geográfico. O sea, yo estoy haciendo debida diligencia de un cliente, que en este caso es un proveedor de la lista de suministros, y quiero saber en dónde se ubica. Porque me fijo que hay países que son catalogados de alto riesgo, otros de mediano y otros de no. Me fijo en el índice global de esclavitud moderna que está publicado, y eso ya me va a dar la base de qué tipo de otras cosas me tengo que fijar. También me tengo que fijar si en ese país en donde está ubicado o localizado tienen leyes laborales fuertes o si no lo son, si son de muy débil aplicación o si realmente no existen, o que haya algún tipo de corrupción sistemática y sistémica más que nada, con referencia a cómo contratas a esos empleados. Y también hay que fijarse qué tipo de presencia documentada se hace con referencia a los empleados que van a tomar en eso. Por ejemplo, si se permiten menores de edad, si no se permiten, si se permiten mujeres o no mujeres, y qué tipo de certificación o documento de identidad va a presentar ese empleado y cómo lo va a manejar el empleador. Si se lo va a quedar diciendo que es por seguridad, déme su pasaporte y yo lo guardo, y cómo trata de esa manera a los empleados. Ese es un indicador geográfico inicial. Con eso podemos arrancar. Después también van a haber muchos indicadores con respecto a la industria, al rubro. Por ejemplo, indicadores de alto riesgo son agricultura y pesca, el rubro textil y confección, la minería, incluyendo también los minerales que hay en conflicto, la construcción y la electrónica. Y cadenas de suministros también son importantes, porque tenemos que ver en qué parte de la fragmentación de la cadena se encuentra este cliente, proveedor al que estoy analizando, para ver si es de alto, mediano o bajo riesgo. También tengo que ver las condiciones contractuales y laborales que este cliente, proveedor de la cadena de suministros, emplea con sus propios empleados. Son contratos opacos o inexistentes, retienen los documentos de identidad, como te acabo de decir, cobran indebidas tasas de contratación, tienen excesas horas de trabajo o tiene su movilidad limitada o una vigilancia excesiva. Eso es otro punto en donde determinamos, desde el punto de vista del sistema financiero, qué tipo de condiciones contractuales y laborales ofrece a los empleados. También, otro punto serían las prácticas de contratación y de migración, contrato de lugares de agencias de servicios. Ese cliente mío
que está en la cadena de suministros, cómo tiene sus empleados. Los contratas de otras agencias que están no registradas o no, o simplemente son empleados que mantienen deudas y que de esta manera yo les estoy permitiendo pagar sus deudas, o de otra manera en los contratos, si es que permito la existencia de esos contratos, tienen un lenguaje que es accesible a los empleados, porque puede ser que sí empleen un contrato y el contrato esté documentado, pero está en una jerga tan legal que es impresionantemente imposible para el empleado entender a lo que se está sometiendo o al contrato que está accediendo. También tengo que ver las conductas del proveedor, en este caso mi cliente, que es el proveedor en línea de suministros, cómo se presenta conmigo. Se presenta cooperador, es transparente, todo lo que yo le pido me lo está dando, o prefiere tener entrevistas privadas con determinadas personas, con otras personas no, con ciertos trabajadores hace de una manera, con otros trabajadores de otra manera, o sea, no es uniforme, es completamente alineado o desalineado con ciertas políticas que tiene que tener en cuánto a sus recursos humanos. En realidad las tiene o no las tiene, y en la práctica lo cumple, y cuán frecuente cambian esos empleados o esas cadenas de suministro, por ejemplo, las agencias de empleados. ¿Cada cuánto está trabajando con la misma agencia por los últimos 20 años o cambia cada 2 meses? También me tiene que eso dar una indicación. Y también qué tipo de condiciones físicas y de trabajo se le dan a los empleados. Es un tipo, vamos a decir, es una cadena de suministro que implica trabajo en la agricultura. Entonces, voy a yo movilizar, mi cliente moviliza a los empleados a un lugar determinado. ¿Cómo los moviliza? ¿Dónde los aloja? ¿Cómo es ese tipo de alojamiento? ¿Les ofrece comida o no? Todas esas condiciones de trabajo física es muy importante que yo las conozca, porque me va a servir para medir si es de alto riesgo o no. ¿Cómo le permite el empleador ese a sus empleados? La forma de comunicación. Tienen comunicación libre, tienen acceso a todos los medios de comunicación hacia sus familias o a gente que exteriormente al trabajo. Y al mismo tiempo tengo yo que fijarme si tiene indicadores de debida diligencia que en realidad son deficientes. Por ejemplo, no se puede no son transparentes, nada, ¿okay? Directamente tienen todo muy oculto, no hacen evaluaciones de riesgo social o auditorías éticas, y tienen ausencia de canales en los cuales el empleado pueda elevar una queja, ¿viste? No se le permite elevar quejas. Entonces, bueno, estos son todos los indicadores que un oficial de cumplimiento tendría que tener presente para poder decir si es un cliente en la línea de suministro de alto, mediano o bajo riesgo. Buenísimo, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Desde tu experiencia, ¿qué barreras enfrentan las empresas para integrar prácticas éticas reales frente a la esclavitud moderna, y cómo pueden superarlas sin comprometer su competitividad? Es muy difícil, desde ya te lo digo, es muy difícil. Se tiene que poner mucha conciencia, primero que nada. Y acuérdate que estamos hablando de cadenas de suministros que compiten unas con otras, y cadenas de suministros que a la larga están en esto por el negocio. O sea que tienen que tener una ganancia, porque si se van a fijar, vamos a decir, y poniéndolo todo, tanto desde el punto de vista de derechos humanos, que a la larga se transforman en una compañía de beneficencia. Entonces tenemos que ver el justo medio para ver que estas compañías realmente sirvan y les sirva el aspecto financiero del mismo, y que al mismo tiempo sean competitivas y tengan precios bajos. Ese es el mayor problema que tienen, ¿okay?
La visibilidad de la cadena de suministro es muy larga, muy fragmentada, muchos intermediarios, y a veces el cliente que está a cargo de esa cadena de suministros no tiene visibilidad de lo que está pasando. Al mismo tiempo tiene la necesidad de, para poder estar en competencia, tiene que reducir los costos. ¿Cómo voy a hacer una reducción de costos de manera más bien competitiva? Primero, si no tengo visibilidad de la cadena, eso es un punto. Y segundo, si cada vez que voy a enfrentarme a un intermediario, el costo es el más caro que hay en el mercado. O sea, es muy difícil poderlo hacer. Pero ¿a qué vamos? También tenemos que asegurarnos que esa empresa tiene un directorio. Entonces, tenemos que ver que ese directorio esté comprometido a que su compañía tenga debida diligencia de los derechos humanos. Como ya dije y expliqué antes, o sea, el empleado tiene que tener acceso a la comunicación, si se le da alojamiento, tiene que dormir bien, no se le tiene que cobrar el aire que respira, que esa es otra cosa que también mencioné, no se le tiene que cobrar el piso en el que camina, como pasa en los barcos. Entonces, ahí tenemos que ver el compromiso del directorio. Tiene que tener un límite de lo que pueden exigir de estos empleados. Asimismo, los proveedores tienen que tener una cultura de cumplimiento. ¿Okay? Ellos necesitan saber que para poder estar en el mercado, y esto viene a nivel estatal, tienen que tener ciertos controles responsables. ¿Por qué? Porque el Estado se lo está pidiendo, ¿okay? O sea, no puede actuar recolectando esclavos, o sea, tenés que cumplir con ciertas cosas, y al mismo tiempo a mí me permite, frente a todos mis competidores, de decir estoy haciendo las cosas de la debida manera. Por ejemplo, una de las cosas es que tengan el marco regulatorio de que tienen que ofrecerles servicios médicos, ¿okay? Porque si no, ¿qué van a hacer cuando se lastiman los empleados? Y si hay algún tipo de servicio médico, si también hay algún servicio de paro, la persona deja de trabajar porque está enferma, ¿va a seguir cobrando un seguro de paro o deja de trabajar y deja de recibir? O sea, todos esos marcos son muy importantes y pueden impedir un impacto y pueden impedir un progreso en que todo el mundo actúe dentro de ciertas normas. Es como lo que dije al principio, es una estrategia que tiene que tomarse a nivel general, más que nada. No lo puede hacer una compañía por sí sola porque estaría en desventaja. Tendremos que actuar todos en conjunto. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué fortalezas y desafíos enfrentan hoy los compliance officers y el compliance en general en el mundo actual, que es muy tecnológico y muy regulado? Bueno, en realidad el compliance officer ha sufrido, como todas las otras profesiones, un desarrollo y un desenvolvimiento. Al principio, cuando recién, vamos a decir, se le dio importancia a la posición de compliance officer, que fue después de las torres, el ataque a las torres en Estados Unidos, y la creación del Patriot Act. Así fue como se le empezó a dar. El compliance officer ya existía, porque las normas ya existían, gente tenía que cumplir con normas, pero no se le había dado tanta importancia, porque ahora el compliance officer pasa a ser un elemento determinante de la empresa que tiene que actuar en forma independiente del directorio. O sea que el directorio no le puede decir cómo tiene que actuar al compliance. El compliance tiene que decirle al directorio qué se espera de ellos. ¿Okay? Cambiamos de cuadro completamente. ¿Y qué pasa? Ese compliance officer ahora, en este momento, todos los avances tecnológicos que ha habido, y con todo el avance regulatorio y con toda la situación de madurez
y en forma, vamos a decir, acelerada que estuvimos viviendo en estos últimos años, el trabajo del compliance officer ha crecido en forma desmedida. Entonces, ¿cómo yo lo veo? Tiene que ser una persona que tiene que tener un conocimiento técnico muy sólido, tiene que saber de lo que está hablando, tiene que haber estudiado. Posiblemente la mayoría de los compliance officers tenemos una previa educación legal, venimos con un título. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a las regulaciones, los abogados y los escribanos, que bueno, que una regulación más la entendemos. Pero al mismo tiempo tenemos que tener conocimiento tecnológico, los avances de la inteligencia artificial, cómo podemos utilizarlos a favor nuestro y no en contra. Y te diría yo que cuando yo recién empecé hace 25 años a ejercer la carrera de Compliance Officer, un Compliance Officer era la cabeza y dirigía todo el departamento. A su vez, en mi caso, dividís tu departamento en 5 o 6 secciones que se encargan de diferentes cosas, porque tenés que tener gente especializada, tenés que tener personas especializadas en la debida diligencia del cliente, como hablamos hace un minuto, en el monitoreo de las transacciones. Tenés que saber cuándo hacer reportes de informaciones de sospechosas, actividades sospechosas. Para eso tenés que saber qué es una actividad sospechosa. Y tenés que saber cuál es la actividad normal de tu cliente para de esa manera catalogar a una que sea, aparte de eso, como sospechosa. Tenés que saber de fraude, porque ahora hay mucho fraude y hay mucho fraude que se está tratando de meter en tu casa cuando abrís la computadora. Y tenés que saber cómo poder controlarlo y prevenirlo. Al mismo tiempo, si tú tenés, como ya te dije, los clientes, tenés que tener un área en donde tú controles a esos clientes y tenés que controlar el riesgo de esos clientes y tenés que hacer auditoría de esos clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Es tan vasto el papel de Compliance Officer que necesita de gente especializada dentro de su departamento que les reporten a él. Y ese entonces puede tener una visión global. En el futuro, como en todo, el Compliance Officer se va a ver en la necesidad de especializarse. ¿Okay? Un Compliance Officer no puede ser examinador de fraude y al mismo tiempo prevenir lavado de dinero y al mismo tiempo hacer la evaluación de la debida diligencia del cliente y al mismo tiempo monitorear las transacciones y hacer los reportes. Evidentemente no le da las 24 horas, no le da el conocimiento y va a tener un fallo. Lo que quiere decir es que el departamento de compliance tiene que crecer para ofrecer ciertos apoyos y respaldos a ese oficial. Y otra cosa que quiero decir es, muchas compañías, el oficial de cumplimiento lleva varios sombreros. Es legal, es el abogado y al mismo tiempo puede ser marketing, porque bueno, y ahora le dijeron que tenía que ser compliance. Eso no va a ser más posible. Va a tener que haber alguien que esté dedicado a ser compliance officer y que no tenga más que el sombrero de compliance. Totalmente de acuerdo contigo. Bien, y te voy a hacer las últimas 2 preguntas. Bueno. Una es, ¿qué consideras tú que significa democratizar la formación en compliance? ¿Y por qué es tan importante la formación continua en esta especialidad? Bueno, democratizar lo entiendo de esta manera. Vamos a decir, estoy hablando de un banco ahora, ¿ok? Para poder, un sistema financiero, un banco. La persona que está detrás del mostrador, que está sirviendo al cliente o que es el cajero, tiene que saber tanto de compliance como el otro que está del otro lado trabajando sin atención al público y haciendo monitoreo de transacciones. O sea, compliance tiene que llegar a ser un nivel básico. Todo el mundo tiene que saber qué es compliance, qué se espera de compliance, qué queremos como compañía llegar a hacer y qué responsabilidad tengo yo. Porque si yo soy el cajero y veo
que viene dos personas, una de ellas no habla y la otra está diciéndole cómo tiene que hacer la transacción. Y cuando llega el momento de decirle, perdón señora, ¿no me puede mostrar su cédula? Y la otra me dice sí, y la persona, el acompañante, saca la cédula y me la muestra. Yo, el cajero, tengo que reconocer que ahí, a eso es un indicador de esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque la persona no sabe lo que está haciendo. Segundo, ni siquiera tiene la libertad de ir sola al cajero. Tercero, le pido el documento y no lo tiene él. Lo tiene, peor sería si fuera el pasaporte. No tiene libertad ni siquiera irse. Entonces, ahí yo soy el cajero y yo tengo que tener la posibilidad de llamar a compliance y decirles, esta actitud me pareció completamente sospechosa. Les puedo dar más casos, pero esto es porque yo lo estaba viendo, yo lo estaba escuchando, yo soy el primer persona que tiene contacto con este cliente y vi indicadores de esclavitud. A ese nivel tiene que llegar. Y la otra parte de la pregunta, ¿cómo era? La otra parte de la pregunta era, ¿qué piensas sobre la formación continua en esta especialidad? Bueno, pasan dos cosas que se están dando simultáneamente. Las regulaciones cambian continuamente. ¿Por qué? Porque la conducta de los criminales cambia y entonces la regulación tiene que cambiar. Vamos a pensar así, y es espantoso lo que voy a decir. Los criminales siempre están 2 pasos adelante nuestro, ¿está? Y nosotros tenemos que ver, ¡ay no! Hay fraude. Tengo que hacer una regulación. La regulación viene 2 pasos atrás. La regulación, por lo general, es como un elefante. Camina muy despacio, cambia muy despacio. Tenemos que, todo el mundo hay que aprobarla, hacer una ley. Cambiar una ley es un lío. Entonces, la persona de compliance tiene que estar tanto al tanto de lo que está sucediendo en la vida real, como tanto al tanto de lo que está sucediendo en los regímenes regulatorios que van cambiando. Tiene que juntarse con, tener un foro de gente que sea como ellos, compliance. Por ejemplo, te voy a dar una pequeña, un cuentito. Cuando yo estaba trabajando de compliance para MoneyGram, que es una compañía de transferencias de dinero, nos juntábamos todos los meses con todas las compañías de transferencias de dinero de Sydney en un mismo salón, todos los compliance officers, con un representante del regulador, y hablábamos de los problemas que teníamos. ¿Pero qué hiciste? ¿Vos tuviste ese hombre? No, sin decir nombres ni nada porque no podés decirlo. ¿A vos te pasó esto? Sí, a mí me pasó. ¿Y qué hiciste? Hice tal cosa. Estaba el hombre del regulador. ¿Hicimos bien? ¿Hicimos mal? O sea, es un nivel de conversación. Entonces, este foro que nos está dando en este momento Todd Academy es lo que en realidad agranda y enriquece a la profesión de compliance. Poder hablar, no competir, porque nosotros no estamos compitiendo para ser una compañía mejor que la otra, estamos compitiendo para tener un cumplimiento debido mejor que otro, y en eso estamos todos juntos. Muchísimas gracias por tus palabras, Elena. Bueno, gracias por compartirnos este adelanto. Sin duda, esta masterclass será una gran oportunidad para que cada participante adquiera herramientas prácticas y esté mejor preparado para identificar y prevenir este tipo de riesgos que se ven en el día a día en el trabajo. Bueno, nos vemos en la clase. Muchísimas gracias. Chaucito, hasta luego. Encantada. Adiós. Chao.